Buenas tardes, compañero tutor. En el segundo taller de las medidas de radiación, nuestro grupo está conformado por Jorge Gómez Rivera, Caterine Maza Cueto, Ismael Amaris Madrid, Gabriel Chica Lobo y mi persona Luis Ortega. Nos dividimos de la siguiente manera. Cordial saludo, así como lo dijo mi compañero, mi nombre es Gabriel Enrique Chicalobo, estudiante del CCMT de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Bueno, yo les vengo a explicar acá la importancia de la actividad número 3. En la actividad número 3 conocemos sobre exposición, dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva. Conocemos su simbolización, conocimos sobre su unidad de medida y conocimos también algunas características. Pero lo importante de esta actividad, ¿cuál es? Es tomar conciencia que como futuros tecnólogos en imágenes diagnósticas vamos a en muchas ocasiones a trabajar con radiación ionizante, que como vimos en la actividad pasada, puede ser muy beneficiosa para el paciente. Pero si como profesionales de la salud no tomamos en cuenta la importancia de esta radiación, podemos llegar a causar un mal para el paciente. Nosotros trabajaremos con seres humanos, personas que vienen a nosotros para complementar un tratamiento de salud. Así que nosotros somos parte de la solución y no somos parte del problema. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Jorge Darío Gómez Rivera, soy estudiante de tercer semestre en Radiología e Imágenes Diagnósticas y en esta tarde voy a hablar brevemente sobre la introducción a la resolución 181434, que es la resolución que establece un protocolo de regulación y un marco de normatividad, ¿cierto?, para la protección sobre los riesgos de radiación ionizante en nuestro país. Entonces, siguiendo esta normativa, es esencial salvaguardar que la población en general va a ser como prioridad pacientes, personal médico y el personal que labora en áreas ionizantes. Entonces, empezamos. Objetivo de la resolución. De acuerdo a la resolución 181434, es garantizar la protección de los trabajadores, la población y el medio ambiente frente a los riesgos radiológicos. Se establece un marco normativo que promueve la gestión segura de la radiación ionizante. Entonces, por otro lado, la importancia de la regulación de la regulación radiológica, se basa en la regulación radiológica, es fundamental para prevenir la exposición nocivas a la radiación ionizante. A través de la resolución 181434 se busca establecer límites de dosis y asegurar que las prácticas laborales cumplan con las normas de seguridad. Tipos de exposición ionizantes. Tenemos entonces una exposición ocupacional. Esta exposición ocupacional se refiere a los que experimentan los trabajadores, ¿cierto?, que por su actividad laboral están en contacto con la fuente de radiación ionizante. Entonces, la exposición ocupacional se origina en el entorno, siendo el contacto intencionado con fuentes de radiación por parte de las áreas asignadas. Los límites van a estar bajo una dosis mínima, ¿cierto? Y estos límites van a estar salvaguardados, van a estar enumerados y van a estar restrictivos, ¿cierto?, para poder trabajar de una manera segura. Características de la exposición ocupacional. Los trabajadores en este ámbito deben recibir una formación esencial para poder tener un monitoreo y fundamental para el cumplimiento de los protocolos establecidos. Exposición médica. La exposición médica se produce intencionadamente durante el procedimiento médico y diagnóstico como radiografías o tratamientos de radioterapia. Se justifica por los beneficios que aportan en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Definición de exposición médica. Se define como la exposición intencionada de los pacientes durante el proceso médico. Esta categoría es regulada y se enfoca en maximizar el beneficio clínico
minimizando la dosis de radiación. La ética médica juega un papel primordial en su aplicación. Características de la exposición médica. Los procedimientos médicos deben ser optimizados para asegurar la dosis de radiación y que se mantenga en lo más bajo posible para que no vaya a haber un daño tanto al personal médico como a los pacientes. Exposición pública. La exposición pública se refiere a la radiación ionizante a la que puede estar expuesta la población en general, proveniente de fuentes naturales y las artificiales. Se establecen límites de dosis para proteger a la población pública. La exposición pública, ¿cierto? Esta definición incluye tanto la radiación como el fondo natural como lo generado por fuentes artificiales como centrales nucleares, etc. Esta categoría es crucial para la evaluación de riesgos radiológicos en la sociedad. Y damos el ejemplo de la exposición o la explosión en la planta nuclear de Chernobyl, que tuvimos por allá en los años finales de los 70, comienzo de los 80. Esta exposición pública pues, fue en grandes magnitudes y hasta la fecha no nos hemos podido recuperar. Características de la exposición pública. Esta forma de exposición se va a caracterizar por ser involuntaria. Generalmente en bajas densidades la regulación establece límites claros para asegurar que la salud de la población no esté comprometida a riesgos ionizantes. Aquí vemos un dosímetro, ¿cierto? Chernobyl. Este dosímetro está marcando 0,28, ¿cierto? Y aquí está marcando una alta concentración de riesgo ionizante. Exposición de emergencia. La exposición de emergencia ocurre en situaciones inesperadas como accidentes nucleares o desastres radiológicos, y este tipo de exposición puede implicar la dosis elevada y requiere respuesta inmediata y control y la mitigación. Entonces, este fue breve nuestro resumen, ¿cierto? Estas zonas van a estar controladas, ¿cierto? Y bajo un criterio de seguridad, como lo establece la norma, ¿cierto? Características y zonas controladas, zonas supervisadas. Características de las zonas supervisadas, ya sabemos que van a ser en los lugares donde se van a realizar los trabajos, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener unas zonas de manejo de radiación. Estas zonas de manejo de radiación van a ser donde están los trabajadores para garantizar que ellos no estén expuestos a riesgos ionizantes y van a tener unos límites, ¿cierto? En la salud pública, pues hay en constante movimiento, en constante supervisión para evitar alguna exposición innecesaria. En conclusión, señores, el resumen de tipos de exposición. Recordemos que va a haber una exposición ocupacional, una exposición médica y una exposición pública o pública y emergencia, ¿cierto? Entonces nosotros como trabajadores vamos a tener una exposición médica, ¿cierto? Entonces mejores prácticas para el manejo de la radiación es siempre utilizar los EPP, ¿cierto? Y seguir los protocolos establecidos por esta resolución. Es fundamental implementar prácticas como capacitación continua de los trabajadores y el uso de equipos de protección y monitoreo, ¿cierto? Vamos a mantener nuestro dosímetro y vamos a utilizar nuestros elementos de protección. Muchas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes, compañeros y tutor. En la actividad número 7 nos encontramos que la detención de la radiación se fundamenta en el efecto físico o químico que se produce la radiación en materia en la que se interactúa. Entonces tenemos que buscar los detectores gaseosos, detectores de centelleo, detectores termoluminescentes y detectores por luminiscencia. Entonces tenemos que buscar la detención y la medida de la radiación, las características, uso y la funcionabilidad. En el detector gaseoso, los detectores de gas utilizan un sensor para medir la agrupación de gases específicos en el aire. El sensor se llena como especie de punto de perspectiva y escala, creando un flujo eléctrico cuantificable cuando se produce una respuesta compuesta provocada por un gas en particular. Entonces, los detectores de centelleo son dispositivos utilizados para detectar la radiación ionizante. Entonces,
El instrumento utilizado en los detectores de centelleo generalmente consta de 3 componentes principales, que son material de centelleo, electrónica de lectura y procesamiento de señales. Esta parte de detector amplifica, procesa y registra las señales eléctricas generadas por un fotomultiplicador. También los detectores de termoluminescencias son dispositivos para medir la radiación ionizante mediante la detención de la luz emitida cuando los materiales expuestos a los rayos se calientan. Las características principales de los detectores termoluminescentes incluyen una alta sensibilidad a la radiación ionizante, una buena reproducibilidad y una amplia gama de energías detectables. Estos detectores son ampliamente utilizados en la monitorización personal de radiación y a la medida de la dosis acumulada en materiales y objetos radioactivos. Y por último, como nos encontramos los detectores por luminiscencia. Estos son dispositivos empleados para medir la radiación ionizante mediante la detección de luz emitida cuando los materiales expuestos a los rayos son estimulantes ópticamente. La estructura del detector OSL consta de material dosimétrico, como el alumitrato de litio y el fluoruro de aluminio, que emite luz cuando es estimulado por luz láser, podemos decir. Entonces, el funcionamiento del detector OSL es similar a los detectores termoluminescentes, con diferencia de que en su lugar de calentar material para liberar la energía almacenada, los electrones emitidos liberan energía en forma de fotones. Esto quiere decir porque simplemente es a la luz de la vista que los podemos observar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Catherine Maza Hueto, estudiante de la UNAD del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, en el curso de Radiobiología y Radioprotección, bajo el tema de la radiación en trabajadoras gestantes. La publicación 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica establece recomendaciones para la protección en radiología para las trabajadoras en gestación. Es de vital importancia reconocer que una profesional expuesta a las radiaciones ionizantes, estando en gestación, no es necesario que deje de trabajar. Simplemente debe de observar las condiciones de la normatividad vigente. El objetivo principal de esta publicación es proteger al feto, ya que desde el momento que la profesional expuesta se entera de su condición de gravidez, inmediatamente sabemos que hay vida. Y ellos están o son muy vulnerables a este tipo de radiaciones ionizantes. Y lo que quiere esta ley es proteger esas primeras etapas de desarrollo del embrión o feto. Entonces, según la normatividad sobre la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, es igual cuando la mujer o la trabajadora se entera que está embarazada, es igual la protección que toda la población, es igual, porque es una vida la que estamos protegiendo. Entonces,
debemos tener, ¿verdad?, esas recomendaciones que se nos dan a nosotras, pues las mujeres que elaboramos dentro de estos centros de diagnósticos donde maneja radiaciones ionizantes. Es importante que cuando nosotras nos enteremos de nuestro estado de gravidez, dar inmediatamente aviso a nuestros superiores para que se tomen las medidas preventivas sobre este evento. Esa es como que la primera medida de protección que se debe hacer. Como les decía al principio, no es necesario, ¿verdad?, que se deje de trabajar, sino hacer una reubicación a esa empleada a otra área donde no tenga acceso o no esté interactuando con las fuentes de radiación. Y en caso de que pueda ser expuesta por cualquier motivo y que le haya pasado a su salud y sea necesario que le hagan pues un rayos X o un procedimiento donde se utilice radiaciones ionizantes, es necesario justificar el por qué se está ordenando este procedimiento. Justificarlo y dejarlo por sentado, consentimiento informado de la situación, para evitar posibles pues demandas y situaciones que se presentan pues en estos casos. Entonces, esos son como que las dos recomendaciones más importantes que se deben tener en cuenta en esta publicación del 84 de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Gracias.